Hoy vamos a estar explicando el tema, el sacrificio del Antiguo Testamento, ¿no? Con ese tema vamos a estar compartiendo. Para ello vamos a buscar la Biblia en el libro de Levítico. Levítico capítulo 4 del versículo 27 hasta el versículo 31 voy a leer. Dice así: Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada, la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Hasta el versículo 31 hemos leído, ¿no? En esta oportunidad quisiera explicar, ¿no?, de manera detallada sobre este tema, porque en realidad la Biblia nos presenta este sistema sacrificial del Antiguo Testamento como una forma en la que los israelitas podían expiar el pecado que habían cometido, mientras estaban dirigiéndose en el desierto. Recordemos que los israelitas, el pueblo de Israel ha salido de Egipto, y luego durante 40 años ellos han estado en el desierto. En ese lugar Dios les ha dado los mandamientos, y luego los israelitas, quienes no podían cumplir la ley de Dios, no podían cumplir los mandamientos de Dios, tuvieron que realizar, o sea, de manera habitual, lo que es el sacrificio o la expiación por el pecado. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico, aparecen diferentes tipos de ofrendas, ¿no?, o diferentes tipos de sacrificios. Aparecen holocaustos, ofrendas, también ofrendas de paz, y ahora lo que estamos leyendo, ofrendas por el pecado. O sea, cuando la persona cometía un pecado que estaba yendo contra los mandamientos de Jehová, contra la ley de Dios, entonces, ¿qué es lo que ocurría en ese momento? Cada persona debería esperar, o sea, debería esperar que su pecado primero sea descubierto por la ley. Es decir, que cuando pueda ver el mandamiento de Jehová, en ese momento se da cuenta de que había cometido el pecado. Desde ahí parte, ¿no?, todo el proceso, porque primero debe saber. O sea, ¿cómo alguien puede limpiar su pecado si no sabe ni siquiera el pecado que cometió, ¿no? Si no sabe qué pecado hay en él, o por qué razón está siendo pecador, ¿cómo puede limpiar su pecado, ¿no? Entonces acá en el versículo 27 dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, dice, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, dice. Entonces, en realidad acá en el capítulo 4, cuando vemos las ofrendas por el pecado, aparecen 4 tipos de ofrendas. Vamos a ver. La primera ofrenda está apareciendo en el versículo 3. Dice: si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado. Ya dice que un defecto, o sea, un becerro sin defecto, ¿no? Ya esto es en el caso de que el sacerdote ungido peque contra Jehová. Pero luego, cuando leemos un poquito más abajo, acá en el versículo 13 dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado, dice. ¿Sí, correcto? Y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice que ofrecerá un becerro por expiación. ¿Sí, correcto? Ya tenemos cuando un sacerdote ungido peca,
cuando la congregación peca. Ahora, versículo 22 dice, cuando pecare un jefe, ¿no?, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Entonces ya tenemos tres tipos de personas que han pecado, o tres diferentes grupos o tipos de persona. Uno es el sacerdote, segundo, la congregación de Israel, y tercero, un jefe. Pero el cuarto tipo, que es lo que acabamos de señalar, se refiere a una persona del pueblo, dice, común del pueblo. No es jefe, no es sacerdote, no es toda la congregación, sino que es una persona común del pueblo. ¿Qué pasa cuando la persona común del pueblo peca? Entonces, este versículo nos interesa a nosotros saber, porque acá nos explica el procedimiento, ¿no? La persona que pecó por hierro, dice, luego que conociere su pecado, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debería hacer después de conocer su pecado? Dice que debe llevar una ofrenda, ¿no? ¿Qué es lo que debe llevar? Una cabra sin defecto. ¿Es correcto? Ya debería llevar una cabra sin defecto. ¿A dónde? Al lugar donde está el tabernáculo de reunión. Y precisamente en ese lugar, ¿quién tiene que trabajar en ese lugar? Es el sacerdote. Según esta palabra dice que el sacerdote, ¿no? El versículo 30, ¿qué dice acá? Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar. Entonces aparece con certeza un sacerdote que está trabajando dentro del tabernáculo de reunión. Este sacerdote es viene de la tribu de Leví. Como hemos visto en el estudio anterior, que estábamos observando acerca del sacerdocio de Melquisedec, hemos visto el sacerdocio levítico, ¿no? Es decir, que la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, fue escogida por Dios para poder, desde esa familia, desde esa tribu, usar a los sacerdotes que realicen la expiación de los pecados. Entonces el sacerdote tiene esta función, ¿no? Colocando la ropa especial, él tenía que realizar el sacrificio por los pecados de los israelitas. Acá en el libro de Levítico capítulo 1, versículo 1 al 4 aparece acerca de de los animales que se utilizan para el holocausto, dice. Ya veamos acá el versículo 1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Acá aparece la forma, los tipos de animales son ovejuno o vacuno, ¿sí? Dice que si fuera un holocausto vacuno, macho sin defecto debe ser, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. El versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ya este versículo 4 nos muestra un antecedente importante. El antecedente que nos muestra acá es que si no colocase las manos, o sea, si no pone sus manos sobre la cabeza del animal que va a ser ofrecido, entonces no puede considerarlo como dice, no será aceptado como la expiación suya. Así está escrito, ¿no? O sea, en otras palabras, si no pone su mano en la cabeza del animal, no puede realizar la expiación. ¿Es correcto? Si no pone la mano en la cabeza del animal, este animal sería un animal ajeno a la persona. O sea, que el proceso de la imposición de las manos es un proceso necesario, es un proceso que sí o sí debe realizarse. Si en el caso que no pone las manos, entonces ¿qué pasará? Entonces no se considera una expiación. No se considera que este animal está muriendo por la persona. En estas fechas acá en nuestro país, como mencioné antes, estamos en las fiestas patrias.
Saben que dos comidas son habituales de comer acá en estas fechas, ¿no? Uno es el asado, ¿no? Asado de carne de res, carne de chancho y también pollo, longaniza y choripán. Dios mío, ¿no? Es mucha la comida que hay normalmente en estas fechas. Y también otro de los platos tradicionales es la empanada. Hoy yo visité la casa de mi madre. En este lugar hoy estuvimos preparando empanadas, ¿no? Yo estaba amasando, ¿no? Trabajando, haciendo la masa, ¿no? Entonces, con el uslero, ¿no? Una especie de madero grueso, se moldea, ¿no? O sea, se amasa, digamos, la masa se va estirando para formar, o sea, como una especie de círculo, ¿no? Pero mientras estaba haciendo esto, no me salía bien, ¿no? Entonces, mi hermana me decía que no es así. Tiene que estirar primero así y luego así, así queda redonda. Porque mi masa estaba quedando cuadrada. Una forma cuadrada estaba quedando, pero no era bien, no se veía bien, entonces tenía que ser redonda. Así finalmente hemos preparado las empanadas y luego hemos almorzado empanada. Pero en la tarde, ¿no? Es decir que ahora en la noche ya habrá asado, ¿no? Asado de carne. Es algo es delicioso, exquisito. Creo que esta noche voy a dormir muy lleno, ¿no? En mi estómago. Entonces, el asado, ¿no? Se pone, o sea, primero se hace el fuego, el carbón se calienta. Cuando ya está bien caliente, entonces se pone, ¿no? La carne encima. Así se va poniendo de lado a lado, ¿no? Y luego, obviamente, ya cada persona se sirve un pedazo, ¿no? Para comer. Pero cuando nosotros hablamos de el sacrificio que la Biblia muestra, la persona no tiene la oportunidad de sacar un pedacito, ¿no? Sino que la carne entera ofrecer a Dios como un sacrificio. Todo el animal debe ser quemado, ¿no? No tiene oportunidad ni siquiera de sacar un trocito para ponerlo en un pedazo de pan y luego morderlo. La carne que está bien jugosa, no se puede, ¿no? Sino que todo el animal se quema en el altar del holocausto, ¿no? Es la forma en la que la Biblia nos presenta esa parte. Entonces, para poder realizar esta ceremonia, era importante la imposición de las manos desde el pecador hacia el animal. En este caso, hacia la cabra, ¿no? Como aparece en el versículo 28. Pero hay un antecedente importante acá. Dice la escritura en el versículo 30 que el sacerdote ungido, este sacerdote que está trabajando en el tabernáculo, ¿qué es lo que debe hacer? Dice que debe, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre, dice. Entonces, según nuestro entendimiento, para sacar la sangre del animal, ¿por qué? Tiene que sacar toda la sangre del animal. Esto es un trabajo que debe hacer el sacerdote. Es decir, que con un plato, una especie de plato, poniendo abajo del cuello del animal, el animal tiene que morir por ser degollado. Entonces, cuando bota toda la sangre, ya con esa sangre que el animal derrama completamente su cuerpo sin quedar ni una gota de sangre, ¿no? Recordemos que los israelitas tenían prohibido, ¿qué cosa? Comer la sangre. Está prohibido para los israelitas, ¿no? Vamos a ver el libro de Levítico capítulo 17. El versículo 10 dice: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, dice, y la cortaré de entre su pueblo, ¿no? Toda la sangre, ¿no? No sé cuánto tiempo demorará el animal en derramar toda la sangre. Porque a veces cuando las personas hacen algún tipo de, cocina, ¿no? El asado en la parrilla, y se nota, ¿no? La sangre como cae, ¿no? A veces de la carne. Pero según mi entendimiento, la sangre de los animales que se ofrecían para holocausto completamente se tenía que derramar. Es decir, que sin quedar, hasta que ya no goteara ni un poco de sangre, el animal se debía dejar hasta que ya no quede sangre.
En ese momento ya ellos tenían que quemarlo, ¿no? Pero una cosa interesante acá, esta sangre que era derramada por el animal, ¿qué es lo que tenía que hacer el sacerdote con ella? Tenía que con el dedo untar o pintar, dice acá. Pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Entonces, la sangre que sacaba del animal, no es que tiene que botarla solamente, sino que tomando la sangre, tenía que pintar, dice, los cuernos del altar. Entonces la pregunta que nos viene, ¿no? Obviamente es ¿por qué tenía que hacer esto? ¿Por qué es necesario pintar los cuernos del altar del holocausto? ¿Por qué no pintó la puerta del tabernáculo? ¿Por qué no pintó otra parte del tabernáculo? Sino que tenía que sí o sí pintar los cuernos. Entonces la Biblia nos responde esto en el libro de Jeremías, capítulo 17, ¿no? Donde nos enseña la razón. ¿Por qué tenía que pintar con la sangre, o sea, los cuernos con la sangre del animal? El versículo 1 dice, el pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Ya la razón por la cual se pinta los cuernos es que en ese lugar están escritos los pecados, ¿no? Son los pecados de el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, dice. Judá, dice, y con punta de diamante esculpido está la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, dice. Entonces, dos lugares, según este versículo, existen dos lugares donde se registra el pecado del ser humano. Uno es el corazón, ¿no? Es decir, que en la tabla del corazón se queda grabado el pecado que cometió la persona. Por eso alguien puede recordar un pecado que cometió cuando tenía, digamos que 8 años, ¿no? 10 años, ¿no? 15 años, ya siendo mayor de 40, 50 años, se puede acordar de aquello. ¿Por qué? Según la Biblia dice que en la tabla de su corazón, ¿no? Un registro personal, un prontuario personal, una especie de registro, o sea, un registro del pecado que la persona había cometido, ¿no? Un prontuario que está grabado en el corazón de la persona. Pero no solamente ese registro, sino que existe el registro de Dios. ¿Cuál es el registro de Dios? Dios, ¿dónde anota los pecados que las personas cometen? Según el libro de Levítico, perdón, de Jeremías 17:1, es los cuernos de sus altares. Está escrito, ¿no? Está escrito que los cuernos de sus altares, Dios había, ¿qué cosa había hecho? Había realmente en ese lugar, había puesto o había escrito los pecados. Entonces, digamos que esos cuernos que aparecen en el altar, no solamente están puestos en el altar que está en el tabernáculo de reunión terrenal, sino que podemos pensar que Dios también tiene el registro, ¿no? El registro de los cielos, de los pecados de la humanidad. Un lugar donde Dios anota los pecados que las personas han cometido, las personas cometen. Pero ¿qué pasa? La sangre, ¿qué función cumple entonces? La sangre cumple la función de una especie una especie de pintura con la cual se tapa en este caso el pecado, ¿no? O sea, el registro del pecado. Un prontuario que el ser humano tiene delante de Dios, finalmente lo tapa, ¿no? Como si fuera que lo cubre. Entonces ahora cuando Dios quiere ver el registro del pecado de la persona, Dios no puede ver el pecado escrito, sino que Dios, ¿qué es lo que ve? Dios ve la sangre, ¿no? La sangre pintada en el cuerno. Entonces, ya el pecado que la persona había cometido, ¿qué pasa con ese pecado? Ya para Dios ya no está presente, sino que ya el pecado no se queda, ¿no? No se puede ver. Entonces, digamos que en ese momento el registro para Dios se queda, o sea, se queda anulado, terminado. No hay pecado. Entonces, esa persona ya no tiene pecado. ¿Sí comprende? ¿Por qué es importante entender esto? Porque
este formato del Antiguo Testamento en realidad nos quiere enseñar una verdad tan grandiosa, tan preciosa, tan absoluta, que nos muestra que Dios también para los seres humanos tenía la misma intención, no solamente para los israelitas, no solamente para las personas de Israel, sino para todo el mundo. Dios quería realmente limpiar el pecado, ¿no? Por eso nos muestra un formato mucho más contundente, una forma mucho más precisa sobre cómo limpiar el pecado en la antigüedad. En el mismo libro de Levítico, capítulo 16, el versículo 21, vamos a ver acá. Dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ya en el versículo 21-22 aparece cómo es que el pecado del pueblo de Israel pasa al animal. En este caso ya no es una cabra, sino es un macho cabrío. Pero ojo acá, no solamente el sumo sacerdote Aarón, ahora ya no es el sacerdote que aparece en Levítico capítulo 4, sino el sumo sacerdote Aarón. El único que puede ingresar en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión es el sumo sacerdote. ¿Es correcto? Entonces, en el versículo 21, capítulo 16, perdón, ¿qué es lo que aparece acerca de la expiación? El día de la gran expiación, que en esta época es conocido con el nombre, ¿no?, en hebreo, Yom Kippur. Es el día de la gran expiación. Este día, según el relato bíblico, es el día 10 del séptimo mes de cada año. Una vez al año, tomando dos machos cabríos y echando suerte sobre ellos, uno es el macho cabrío por Azazel, otro el macho cabrío por Jehová. Entonces, el macho cabrío por Jehová, ¿qué es lo que debe hacerse con él? Ese macho cabrío debe ser ejecutado, debe morir. Este animal no es que se lleva al lugar del altar del holocausto, sino que ¿dónde tiene que llevar la sangre de este animal? Debe llevarlo al lugar donde está el lugar, y digamos, santísimo. En ese lugar el sacerdote, el sumo sacerdote, entra con la sangre, ¿no? Pero no solamente con la sangre del macho cabrío, sino también la sangre del becerro. Con la sangre del becerro, ¿por qué razón? Porque el sumo sacerdote Aarón tiene que matar un becerro en expiación por el pecado de él y de su familia. Vamos a ver acá. El versículo. Vamos a ver una palabra acá, el versículo 6 dice, Levítico 16, 6. Primero dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Y luego en el versículo 17 dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. O sea, entonces, el becerro se utiliza para expiar el pecado ¿de quién? Del sumo sacerdote, ¿no? Porque él también cometió pecado durante un año. Y luego de su casa, ¿no? Digamos, de su familia, de sus hijos, en fin, de su esposa. Es el pecado de su familia. Y luego dice que, ¿qué es lo que debe hacer? Debe también traer la sangre, o sea, debe traer la sangre del macho cabrío que fue degollado. Esta sangre ya no se pone en los cuernos del altar, sino que ahora entra al lugar más profundo del tabernáculo, en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que debe hacer en ese lugar? Según la palabra de Dios acá, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a ver. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, dice. Y llevará la sangre detrás del velo de adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, dice.
¿Es correcto? Ya, ¿cómo hizo con la sangre del becerro? Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 7 veces tiene que esparcir la sangre del becerro, y luego lo del macho cabrío también 7 veces tiene que hacer lo mismo. Primero la expiación del pecado de él y de su casa, y luego la expiación del pecado del pueblo. De esa manera se expía el pecado. Eso es el registro de Dios. Está dentro del tabernáculo. Ninguna otra persona puede ver. Pero los israelitas que están afuera, ellos no ven esta escena, no pueden observarla. Por lo tanto, afuera del tabernáculo, el sacerdote tiene que tomar el otro macho cabrío, que es lo que hemos leído, ¿no? El versículo 21, y debe poner sus 2 manos sobre la cabeza. Y aquí es donde se cumple la regla del libro de Levítico capítulo 1, donde dice que para que ese animal sea utilizado como expiación, debe ser puesta la mano en la cabeza. Se llama imposición de las manos. En ese momento, 2 manos se colocan. 2 manos pone en la cabeza del macho cabrío. Es decir que está cargando los pecados de la nación de Israel, del pueblo de Israel, durante un año. De esa manera se carga el pecado en ¿quién? En el macho cabrío, ¿no? Entonces esta escena que nosotros estamos describiendo, aunque a nosotros nos parece algo que no tiene sentido, ¿no? Porque nosotros nunca hemos practicado este sistema de sacrificios. Pero este sistema de sacrificio nos quería mostrar una escena mucho más amplia, mucho más perfecta del sacrificio por el pecado. Por eso empezamos describiendo a los nuevos actores, ¿no?, del sacrificio verdadero. Teníamos al sumo sacerdote, ¿no?, que estaba poniendo su mano en la cabeza del macho cabrío vivo. Ahora vamos a ver en el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 11, aparece, ¿no?, un hombre llamado Juan el Bautista. Pero que Jesús, ¿cómo lo describe? Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Este Juan el Bautista, que parece una persona que no tiene ni una posición, que no tiene ni una condición, porque él nunca trabajó dentro del templo en el tiempo de Jesús, sino que él dice que estaba vestido de ropa de piel de camello, y luego él comía miel silvestre y langostas. Si alguien lo viera en esta época, es equivalente a una persona como si fuera un mendigo, ¿no? O sea, nadie podría pensar él es el sumo sacerdote por su vestimenta, por su manera de andar, ¿eh? No sé muy bien, él se bañó muchas veces, no sabemos, ¿no? Pero Jesús dijo que él era el más importante, ¿no?, el mayor entre los nacidos de mujer. Entonces, esto significa que Jesucristo lo ha puesto en la posición de ¿quién? De un representante, ¿no? En este caso es un representante de los seres humanos ante Dios. Y una cosa más relevante es que él es descendiente de Aarón, ¿o? Descendiente de la familia de Aarón. Por lo tanto, si él es descendiente de la familia de Aarón, él tiene que tomar la posición del sumo sacerdote, aunque nadie lo reconoce como sumo sacerdote. En esa época existía el sumo sacerdote Anás, Caifás, Alejandro, varios sumos sacerdotes, lo cual mostró de manera muy precisa la corrupción en ese tiempo del templo de Jehová. Porque el templo viene a ser la evolución o el siguiente paso del tabernáculo, ¿no? El tabernáculo era lo que usaba en el desierto. Pero luego, a través de Salomón, se establece el primer templo y que ha sido construido para Jehová. En ese lugar se realizaba el sacrificio, ¿no? Entonces, digamos que entre los sumos sacerdotes de esa época no figuraba el nombre de Juan el Bautista, pero para Dios, para Jesús, Juan el Bautista viene a ser un sumo sacerdote. Una persona que estaba realmente, o sea, siempre estaba, digamos, trabajando
estaba bautizando a las personas. Ni siquiera estaba en el templo, sino que estaba bautizando a la gente. Pero él estaba comiendo, ¿no? La comida muy, no sé muy bien, ¿no? No sé, es una comida saludable o no, pero comiendo la carne del saltamonte, ¿no? Y creo que en algunas partes también lo cocinan, ¿no? Lo fríen y luego lo comen. En una ocasión estaba viendo en un video cómo la gente comía grillos, ¿no? Grillos. Creo que es similar. Pero estaba comiendo ese tipo de alimento, pero él no tenía, o sea, la posición de sumo sacerdote. Pero para Jesús, Juan el Bautista era un líder, ¿no? Una persona mayor entre los nacidos de mujer. Ha sido enviado de Dios. Ha sido enviado para preparar el camino delante de Jesucristo, como dijo el profeta Malaquías, ¿no? Ya había profetizado la venida de Juan el Bautista. La venida, ¿no? De Juan el Bautista. Entonces este Juan el Bautista bautiza a Jesús. En el libro de San Mateo capítulo 3 se describe esto. ¿Con qué propósito? Para poder emular, para poder imitar, para poder copiar la escena en la que el sumo sacerdote Aarón pone su mano en la cabeza de un macho cabrío vivo para sacer. Es la misma forma, ¿no? Poner la mano en la cabeza de Jesús representa, ¿no? El que el pecado del mundo fuera realmente puesto en el cuerpo de Jesús, ¿no? Es equivalente al macho cabrío que recibió los pecados en el Antiguo Testamento. Jesucristo también cumplía la función de poder recibir los pecados del mundo entero. Este pecado ha hecho que la humanidad ya quede realmente bajo, ¿no? ¿Bajo qué cosa? Ya en ese momento el mundo entero, las personas podían ingresar dentro de Jesús. Nuestra vida entró dentro de Jesús. Por lo tanto, cuando Jesucristo muere en la cruz, equivale a que todos nosotros hemos muerto. ¿Quién? ¿Quién ha muerto? Nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Jesucristo había terminado. Jesucristo había pagado por el pecado del mundo. Por eso al siguiente día, después de que Jesús recibe bautismo, Juan el Bautista dice una declaración. Es el trabajo del testigo, testificar sobre la vida de Jesús. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? La razón. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el testimonio de Juan el Bautista. Para eso él fue enviado. Para testificar. Este hombre que está acá, aunque es una persona, un ser humano, pero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra respuesta, no hay otra razón por la cual Jesús recibe bautismo, sino para recibir los pecados del mundo entero en su cuerpo, en su espalda estaba cargando, para luego morir por nuestros pecados. Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz a punto de morir, que la sexta palabra que Jesús dice, ¿cuál es? Consumado es. Veamos. San Juan capítulo 19, el versículo 30 vamos a ver. San Juan capítulo 19, el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ya habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, dice. ¿Es así? Ya, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sí? Está escrito de esa manera. Por eso la palabra que Jesús dice antes de morir, ¿cuál es? Versículo, ya vamos a ver San Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya en el libro de San Lucas aparece la última palabra. Pero en el libro de San Juan aparece la penúltima palabra. Consumado es. Consumar algo significa terminar, acabar. Ya terminó. ¿Qué es lo que terminó? El pecado de todo el mundo. Era la misión de Jesús.
acabar con el pecado. Por eso Él vino la primera vez como el sacrificio, es el sacrificio por los pecados. El versículo 46 acá dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la perspectiva de Juan dice que Jesús dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Pero en San Lucas, la perspectiva de Lucas, ¿cuál es? La última palabra, en la última frase de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este espíritu que Jesús ha entregado, ¿con qué propósito, no? Para liberar el espíritu del hombre que estaba cautivo bajo Satanás, para poder dar el pago por el espíritu nuestro, para que ya nosotros no seamos más esclavos de Satanás, sino para que seamos personas que pertenecen a Dios. Con ese propósito Jesús entregó su cuerpo, también dice, espíritu también, ¿no? Para poder librar los espíritus que estaban realmente atrapados por el espíritu maligno de Satanás. Todos los seres humanos fueron liberados, fueron redimidos, fueron libres del pecado. ¿Sí? Por eso en el libro de Hebreos 9, 11 y 12 nos muestra claramente qué es lo que ha hecho Jesús en el reino de los cielos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Ya reemplazando la sangre de machos, cabríos y de becerros, Jesús utiliza su sangre, propia sangre. En el cielo Jesús se convierte en el sumo sacerdote que hemos estudiado en la clase pasada. Sumo sacerdote que realiza la expiación. Jesús primero es el sacrificio, pero luego se convierte en el sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote no usa otro sacrificio, sino que la misma sangre que Jesús derramó en el mundo, esta sangre utiliza. ¿Para qué cosa? Para obtener la eterna redención. Redimir al hombre. Perfectamente, preciosamente, esta es la redención. Eterna redención. Finalmente, el libro de Hebreos 10, 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya, estimados oyentes, estimados hermanos, todos los que escuchan la palabra en esta jornada, 19 de septiembre es el día de las glorias del ejército, ¿no?, de nuestro país. Ya, el día en el que ustedes pueden creer en Jesús es un día glorioso, ¿no? Un día precioso. Porque ese día es el día en el que ustedes pueden nacer de nuevo, en el que sus pecados son perdonados. Ustedes pasaron de ser personas de Satanás a personas de Dios. Así como un país pasa de ser un país que está bajo la esclavitud, bajo el yugo de otra nación, cuando se independiza, este país llega a ser un país libre, un país que tiene sus propios derechos, que puede establecer su propio presidente, sus propios diputados, senadores. Así también. El hombre que tenía pecado estaba bajo la esclavitud de Satanás. Pero cuando llega el día de su independencia del pecado, es decir, que queda libre del pecado, esta persona se convierte en justo, en santo, salvo, puede tener la nueva dirección. Ya no es más dirigido por Satanás, sino que ahora quien tiene autoridad sobre su vida es nuestro Dios. ¿Ustedes ya tuvieron el día de su independencia? Sí, nosotros tuvimos el año 1900 a 1810, 18 de septiembre, desde ahí se considera la primera Junta Nacional de Gobierno. Aunque la independencia fue un poco después, ¿no? Creo que más o menos 1818. Pero desde 1810 se considera hasta nuestra fecha, Chile es un país independiente lleva 214 años ya de independencia. Ustedes ya fueron libres del pecado, ya fueron liberados de la condenación eterna, ya fueron perdonados sus pecados. En esta tarde, ¿no?,
La palabra de Dios nos dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios, al ver la sangre de Jesús, así como estaba la sangre en el cuerno del altar del holocausto, así también esa sangre, cuando esa sangre se pinta en nuestros corazones, ya Dios no puede ver más los pecados del hombre. Ya Dios no puede ver el pecado del ser humano, ¿no? Ya Dios dice que ya ustedes son justos, son santos, son libres, son hijos de Dios. Espero que todos ustedes tengan esta libertad en sus corazones, tengan la verdadera plenitud de la salvación y que puedan glorificar al Señor en sus corazones. Gracias por su atención. Así vamos a terminar. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. En estas fechas nuestro país celebra 214 años de independencia después de haber sido esclavos, de haber sido colonia de España. Ahora Dios nos ha permitido la libertad. Por la gestión de diferentes hombres en la historia de nuestro país, hemos sido liberados. De la misma manera, en nuestra alma, en nuestro espíritu, un mismo proceso se acaeció ya hace 2000 años atrás. Jesucristo en la cruz nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, la potestad del pecado, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho personas de Dios. Por eso, para poder ser parte de esta vida nueva en el Señor, debe creer en su corazón que Jesucristo hizo esta obra perfectamente y trabajó hermosamente en sus corazones. Espero que todos los oyentes, sin ninguno, se quede en la incredulidad, sino todos, teniendo la plena seguridad de la salvación, sean personas libres del pecado. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.